Señor, en esta tarde queremos una vez más afirmar que solo por tu gracia, por la fe en Cristo Jesús, hemos sido declarados justos por nuestra fe en Él. Queremos una vez más afirmar, Señor, de tu misericordia sobre nuestras vidas. Queremos afirmar una vez más de tu obra perfecta hecha a nuestro favor, Señor, de tal manera que nosotros ahora podemos glorificar tu nombre porque nos has dado una nueva mente y un nuevo corazón. Señor, permítenos en este momento poder disfrutar, Señor, de tu presencia, poder degustar de tu palabra, poder aprender de ti, poder crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Depositamos este tiempo delante de ti, rogando tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Asiento, por favor. Durante estas 4 charlas que nosotros hemos tenido, estas 4 predicaciones que hemos realmente disfrutado, hemos visto el impacto de la palabra de Dios y de la intervención de Dios en nuestras vidas. De una manera hemos tratado de poder aterrizar estos conceptos y hacer que estos conceptos puedan formar parte de nuestra vida y puedan formar parte de la experiencia cristiana personal. No hay duda, definitivamente, que la reforma y el impacto del evangelio en su tiempo fue muy grande en las personas, muy grande en la sociedad. Definitivamente la palabra de Dios salió de los altares, de los templos y se convirtió en un elemento de alimentación espiritual para todos los creyentes. El poder llevar la palabra de Dios al idioma del pueblo fomentó la lectura de ella y juntamente con la lectura la transformación de las personas. ¿Cómo es que el evangelio impacta la vida diaria? Si nosotros hacemos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia cristiana pasó por un periodo de profunda oscuridad que no solamente ocurre en el siglo XVI, sino que nosotros podemos llevarla muy atrás hasta el siglo IV. En el siglo IV, cuando la iglesia se hace la iglesia oficial de Roma, empiezan a suceder grandes cambios dentro de la naturaleza de la misma iglesia. Uno de ellos, por ejemplo, fue el nacimiento de los grandes grupos monásticos del desierto. Esos grupos monásticos dijeron: no podemos vivir nuestra vida espiritual de una manera pura, de una manera santa, de una manera sana, dentro de los parámetros de la vida secular común, y tenemos que llevarla hacia afuera, hacia el desierto. Vivir de una manera totalmente diferente a como el hombre vive, de tal forma que la espiritualidad se transformó en una espiritualidad de observación. Yo observo a ese monje allí en el desierto, ese monje que se ha apartado de todo, que lo ha dejado todo, y reconozco en esa persona algo que yo nunca podré tener. Durante la Edad Media, nuevamente los grupos monásticos se desarrollan y nuevamente el cristianismo queda restringido a meras prácticas religiosas y a la separación y a la dicotomía entre aquello que era espiritual de aquello que era secular. Nosotros encontramos que, por ejemplo, Martín Lutero era un monje agustino que buscaba en su corazón poder encontrar la satisfacción de su alma que no podía encontrar en el mundo tal como estaba, sino que tenía que buscarlo a través de una espiritualidad distinta. Ahora, cuando llega la reforma, esto se transforma de manera radical. El evangelio vuelve a salir a las calles, la luz vuelve a iluminar todas las esferas de la vida. Martín Lutero empieza a hablar que el servicio a Dios no es solamente en el altar, sino en todas las esferas de la vida, en la mujer que está cocinando, en el hombre que está trabajando, todos ellos están glorificando a Dios. La vida se transforma con el evangelio. No solamente se transforma, sino que de manera radical, aun si nosotros lo pensamos desde ese tiempo,
La decisión de Martín Lutero de convertirse simplemente en un hombre como cualquier otro lo obliga a formar una familia, a tomar una esposa, a reconocer el valor del hogar, a ser capaz de tener sus propios hijos, a poder hablar de Dios no solamente en el altar, sino también en la casa y en cualquier otro lugar. Ese es el impacto trascendente del Evangelio y la palabra de Dios sobre los individuos y que luego se expresa en un cambio y una transformación de muchas maneras en la sociedad. Cambia la economía, cambia la visión del ser humano, cambia el sentido de independencia y cambian muchos aspectos que ahora forman parte de lo que podríamos llamar la civilización occidental o aquella prosperidad que Europa gozó en un periodo de su historia. Esa es la realidad del impacto de una reforma que no solamente era religiosa, sino que era profundamente espiritual. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos preguntamos cuál es el impacto del Evangelio en la vida diaria. ¿Cómo es que nos impacta de manera particular? No solamente de manera intelectual, no solamente de manera religiosa, sino de manera personal. ¿Cómo nos impacta en la vida diaria, en aquello que yo hago, en la forma en que yo me desenvuelvo en la vida? Bueno, si nosotros vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que en realidad Jesús pasó mucho tiempo mostrando el evangelio en la realidad de la vida de las propias personas, en la calle, en las plazas, en los montes, usando ilustraciones de la vida diaria, haciendo entender el evangelio a las personas de una manera particular, pero también de una manera muy real. Y yo quisiera, por lo tanto, que vayamos a un texto de los evangelios, a Lucas el capítulo 19, y nosotros podamos encontrar entonces algunas descripciones de este evangelio en la vida diaria. ¿Cómo es que nosotros nos ubicamos nuevamente ante un Dios soberano y Señor, ante un Dios que salva, ante un Dios que sana? ¿Y cómo es que el hombre se aproxima a esa realidad? ¿Y cómo es que ese hombre es transformado juntamente, interiormente, producto de un encuentro personal con el Señor? Todos los evangelios nos muestran estas historias de diferentes maneras, de diferentes formas, pero en todas ellas hay un principio común que nosotros quizás podamos recalcar. El principio común es que los caminos de Dios no son los caminos del hombre y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Recordemos que esto es esencial en la Escritura. Nosotros tenemos un Dios que se acerca a los hombres que viven en oscuridad y se acerca a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados. En ninguna parte de la Escritura nosotros encontramos a un hombre aproximándose a Dios de manera positiva o exitosa. Pero sí encontramos a Dios acercándose a los hombres en sus peores momentos. Esto no solamente lo encontramos de manera particular, no lo encontramos solamente de una forma anecdotaria, en algunos sí y en otros no, sino que toda la Escritura está plagada de la manifestación de un Dios que se acerca a los hombres en medio de su oscuridad, en medio de su desvarío, en medio de su propio desorden personal. Un Dios que se aproxima. El Hijo del Hombre se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hace carne y habita entre nosotros de tal forma que la gran afirmación del evangelio, la buena noticia, es el hecho de que Dios viene a nosotros y nos da el encuentro sin importar el lugar en donde nosotros nos encontramos. En Lucas el capítulo 19, ustedes conocen la historia, no es necesario hacerle grandes introducciones. Nosotros nos encontramos con la historia de Jesús y Zaqueo. Esta es una historia particular
pero es una historia que nos muestra de manera muy clara la aproximación del Evangelio a la vida humana. Cada una de estas historias tiene un interés particular. No es solamente una anécdota, sino que el evangelista, a través de la dirección del Espíritu Santo, quiere mostrarnos una realidad, la realidad del Dios que se acerca a la realidad personal. Ahora vamos a ir verso a verso y vamos a tratar de encontrar esa relación entre lo que hemos visto y lo que nosotros podemos descubrir en medio de nuestra realidad. Dice el verso 1 de una historia que todos ustedes conocen. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Yo creo que esto no es nada novedoso. Jesús, en medio de su peregrinación por la Palestina antigua, iba a diferentes lugares. Él era un maestro peregrino, en donde él iba de ciudad en ciudad anunciando las buenas noticias. Ahora, de manera particular, Jericó es una ciudad importante en la Palestina antigua. Dicen los estudiosos que Jericó es la ciudad permanentemente habitada más antigua del mundo. Es una ciudad sumamente importante en el periodo antiguo. Si ustedes lo recuerdan, Jericó fue la primera ciudad conquistada al entrar a la tierra prometida por Josué. Josué decretó que esa ciudad no se reconstruya jamás, pero en el tiempo de los reyes, en desobediencia, esta ciudad fue reconstruida. Jericó ocupaba un lugar estratégico de forma geográfica y también de forma geopolítica en el tiempo de los reyes y también muy posteriormente. Si podemos encontrar su valor, por ejemplo, podríamos decir que Alejandro el Grande la consideró de su propiedad. Alejandro el Grande la decretó como de su propiedad. Era tal su posición estratégica que Alejandro dijo: esta ciudad es mía. No solamente era estratégica, sino que se le consideraba como una ciudad hermosa. De una manera muy romántica, Marco Antonio se la regaló a Cleopatra. Imagínense ustedes, Marco Antonio le regaló a Cleopatra la ciudad de Jericó. Posteriormente, Herodes el Grande decidió que esta ciudad la quería para sí y durante mucho tiempo le pagó al Imperio Romano el alquiler de esa ciudad, para luego, posteriormente, Octavio se la cediera por completo. Jericó era, podríamos llamarlo así, la Nueva York de su tiempo. Era una ciudad con teatros, con un hipódromo, con palacios reales. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad que era una ciudad de paso comercial, era considerada una ciudad aduana, era una ciudad a donde todos los pueblos iban allá, era una ciudad donde la farándula, podríamos llamarlo así, estaba allí. Era una ciudad con algunas historias interesantes. Se dice que uno de los herederos de Herodes el Grande, Aristóbulo III, él tenía un palacio de invierno en Jericó. Y cuentan las crónicas, los periódicos del tiempo, que él muere ahogado en su piscina, allí en Jericó. Lo interesante de esto, yo no quiero hacer ninguna comparación, lo interesante de esto es que Aristóbulo III murió en su piscina el día en que su suegra le hizo un banquete. A buen entendedor. Lo cierto es que esta era una ciudad importante, era una ciudad de mucho ruido, de mucho movimiento, y era una ciudad en la que Jesús estaba de paso. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús estaba de paso. Es evidente que el paso de Jesús no transformó la ciudad.
La ciudad siguió con sus hipódromos, sus teatros, sus palacios, su gente rica y todo lo demás que en Jericó bullía diariamente. Simplemente un nuevo maestro religioso estaba de paso por la ciudad. Los caminos de Jericó no se cruzaban con los caminos del Señor. El Señor iba pasando por allí. Dice del verso 2 al 4, en la historia que todos ustedes conocen: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. En la historia nos encontramos con este personaje que no aparece en ninguna otra oportunidad en la Escritura, un hombre llamado Zaqueo. Ahora, el nombre Zaqueo es sumamente interesante porque si nosotros lo traducimos, Zaqueo significa puro. Pero ¿qué era él? ¿Cuál era su oficio? Recaudador de impuestos. Se llamaba Puro. Un tanto anecdótico el nombre. Pero este hombre se nos dice que era el jefe de los publicanos. No solamente era publicano, sino que era jefe de los publicanos, y se nos muestra algo de manera adicional. Él era rico. Rico de Jericó. Una cosa es ser rico de Temuco y otra cosa es ser rico de Nueva York. ¿Verdad? Él era rico en una ciudad rica y él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Ahora, todos los que conocemos un poco de la historia bíblica sabemos que los recaudadores de impuestos eran personas odiadas, ¿verdad? ¿Por qué eran personas odiadas? Bueno, porque dependían del imperio para exprimir a los judíos en sus ciudades. Ahora, no era mucho lo que el imperio pedía. El imperio pedía el 1% de los ingresos como impuesto para Roma. ¿Dónde radicaba el pecado de los publicanos? El pecado de los publicanos radicaba en que ellos no eran nombrados, sino que ellos pagaban por tener este cargo. Era gente que pagaba por ser recaudador de impuestos, se ofrecían para ser recaudadores de impuestos, de tal manera que ellos recibían la atribución de cobrar todos los impuestos que ellos querían. De tal forma que en algunos momentos ellos podían detener a una persona en la calle y poder mirarla de arriba abajo y considerar que había algún impuesto que esta persona tenía que cobrar, y lo hacía de forma arbitraria, de forma corrupta, de forma violenta. Ese era Zaqueo. De tal forma que Zaqueo vivía en una ciudad que no tenía ningún tipo de relación con Dios, y él ocupaba un oficio que definitivamente no lo acercaba al Señor, sino que lo alejaba del Señor. Esa era la realidad de Zaqueo. Ahora, ¿qué es lo que quería Zaqueo? Lo que quería Zaqueo era ver a Jesús. Dice el pasaje que Zaqueo quería ver quién era Jesús. Ahora, ¿cuál era su intención al verlo? No era ninguna intención particular, él no tenía mayor interés, él no iba a cambiar su vida, él solo tenía curiosidad. Y esa curiosidad lo llevó a lo que nosotros sabemos, que él que se sube a un árbol para verle, porque Jesús iba a pasar por allí. Ahora, esa curiosidad es una curiosidad natural aún en nuestro tiempo. Es la curiosidad que todos nosotros tenemos por alguien que se considera popular, o porque se considera famoso, o porque yo tengo algún interés particular con esa persona. Quizás en nuestro tiempo nosotros no nos subimos a los árboles para ver a las personas, pero yo sí les voy a decir lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros vemos a una persona importante, ¿qué es lo primero que nosotros queremos hacer? Yo les voy a decir lo que queremos hacer. ¿O no? Mira quién está pasando. Así
de superficial es nuestro interés. Así de superficial es el interés del hombre para con Dios. Así de superficial es el deseo de que Dios haga algo en mi propia vida. Y eso es lo que nosotros descubrimos en Zaqueo de una manera muy directa y muy clara. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la espiritualidad de Zaqueo? Simplemente al interés de ver pasar a Jesús y poder saber quién es Él. Y luego, si hubieran habido redes sociales en ese tiempo, él hubiera publicado en Facebook que Jesús pasó cerca de él, lo hubiera puesto en Twitter, lo hubiera puesto en Instagram y hubiera quedado simplemente allí. Ahora, lo interesante del texto es que a partir del verso 5 aparece la soberanía de Dios. A partir del verso 5 nosotros descubrimos la diferencia entre los caminos del hombre y los caminos de Dios. Si el hombre hubiera quedado sujeto a sus propios intereses y a su propio caminar, simplemente hubiera quedado el encuentro con Jesús visto desde un árbol y viendo pasar al Señor. Sin embargo, en el verso 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué dice? Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso es la soberanía de Dios. Ese es el encuentro particular de Dios con un hombre que no tenía nada en sí mismo que lo hiciera merecedor del llamado de Dios. Es simplemente la manifestación del corazón de Dios en su voluntad para acceder al corazón de un hombre que formaba parte de una multitud que allí estaba presente. ¿Queremos descubrir la soberanía de Dios en la elección? Este es uno de los casos. Simplemente el Señor está llegando a aquel lugar, mira hacia arriba, le ve y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no está suplicando, Jesús no está sugiriendo, Jesús está ordenando. Jesús está diciéndole a este hombre por su nombre que descienda, porque es necesario que el Señor pase la noche con él. Y él obedece. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, nosotros nos encontramos en la Escritura una y otra vez con historias de este tipo. Y una y otra vez nosotros tenemos que reconocer que nuestras historias también reúnen las mismas características. El Señor se acerca a nosotros de manera soberana y nos llama de manera particular, porque así lo ha decidido su corazón, porque así lo ha decidido en lo secreto de su corazón. Hasta ahora toda esta historia es conocida para nosotros, pero sucede algo interesante en el verso 7. Dice el verso 7: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero cada vez que el Señor se acerca a nuestras vidas, por decirlo de alguna manera, el Señor pone en juego su propia reputación. No es la nuestra, es la de Él. Él se acerca a nosotros. Él se acercó a un Moisés destruido y lo transformó, poniendo en juego su propia reputación.
Cuando Adán y Eva cayeron, el Señor los buscó y los encontró poniendo en juego su propia reputación. Cuando Él sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, un hombre que adoraba, de acuerdo a lo que dice la propia palabra, ídolos falsos, el Señor puso en juego su propia reputación. Cuando Él llamó a Pedro y le dijo, te haré pescador de hombres, el Señor estaba poniendo en juego su propia reputación. Cuando Él decidió escoger a Pablo, a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y llamarlo para sí, Él puso en juego su propia reputación. El Señor puso en juego su propia reputación contigo. Pero lo importante de esto es que cuando el Señor pone en juego su reputación, Él también pone en juego su poder transformador. El Señor también pone en juego la capacidad de poder desafiar tu corazón con su palabra de tal manera que pueda hacer un cambio radical en ti. Al ver esto, todos, y la palabra griega es sumamente interesante porque todos no solamente implica generalidad, sino que habla de que todos y cada uno opinaban exactamente lo mismo. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esa es la forma en que el Señor se acerca a nosotros. Esa es la forma en que el Señor se acerca una y otra vez a cada uno de los personajes de la Escritura. Esa es la forma en que el Señor viene a mi propia vida. Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, en una condición inaceptable delante de Él y de los hombres, el Señor viene a mí. Ahora, ¿qué sucede? Verso 8. Sucede lo inexplicable. Entonces Zaqueo. Los estudiosos señalan que Jesús pasó la noche con Zaqueo y hubo con Zaqueo una conversación íntima que no está registrada en el Evangelio. Algo pasó esa noche. El Señor hizo uso de su palabra con Zaqueo. Y es en ese momento que Zaqueo, dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Hermanos, aquí hay algo sumamente interesante con respecto al Evangelio y la vida diaria. Zaqueo dice, y entonces, puesto en pie. Los estudiosos dicen que es improbable que él haya estado sentado y que ahora se ponga en pie. Lo más seguro es que al hacer esta definición, él está reconociendo la importancia de lo que él va a decir. Pero también es interesante señalar que cuando él habla, no le habla a la multitud, sino que él se levanta, se pone en pie y se dirige exclusivamente al Señor. No tiene ningún interés en aquellos que lo están rodeando, sino que se dirige directamente al Señor. Y lo que yo quisiera resaltar, hermanos, es que cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, nuestra vida diaria se ve completamente transformada, de tal forma que nosotros empezamos a evidenciar una salvación que no es solo declamativa, sino una salvación que es transformativa. Y esa es la realidad del Evangelio que se ve señalada una y otra vez en la Escritura. Zaqueo no se para declamar su salvación. Zaqueo se levanta para declarar el cambio que ha ocurrido en su corazón. No es una salvación declamativa, es una salvación transformativa, de tal forma que él señala dos aspectos fundamentales que el Evangelio produce en el corazón del hombre. La primera tiene que ver con el hecho de que el Señor produce libertad. El Señor produce libertad. Dice Zaqueo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres.
¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que él está afirmando? ¿Cuál era la mayor esclavitud de Zaqueo, un recaudador de impuestos? ¿Era su amor? ¿A qué? Al dinero. Esa era su esclavitud, esa era su razón de ser, esa era la razón por la que él era el jefe de los publicanos en una de las ciudades más importantes de la Palestina. Cuando el Señor vino a su vida, fue capaz de poder erradicar de su vida aquello que lo tenía esclavizado. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Los religiosos de la época de Jesús decían que uno no podía dar a los pobres más allá del 20% de sus riquezas. Sin embargo, Zaqueo se expande en generosidad, porque el Señor ha producido una transformación y una liberación en su corazón. Entonces el Evangelio, hermanos, de manera evidente en la vida diaria, nos produce liberación. Y en nuestro testimonio, la manifestación del Evangelio tiene que producir en nosotros también esa expresión de liberación, no declamativa, sino transformativa. ¿De qué te ha liberado el Señor? ¿De qué eras tú esclavo? ¿Qué es lo que ha producido la presencia del Señor en tu vida? De tal forma que tú también te puedes poner en pie y le dices al Señor de manera evidente: de esto tú me has liberado y lo voy a manifestar de esta manera. Señor, he aquí, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y lo segundo que sucede es que nosotros reconocemos por el Evangelio la gravedad de nuestra condición, la gravedad de mi propio pecado. Yo no oculto la gravedad de mi separación de Dios. Zaqueo dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Quizás esto requiere una explicación adicional. En la ley hay dos tipos de culpa. Una culpa que es una culpa involuntaria, un daño involuntario. Cuando uno realiza un daño involuntario, uno devuelve por el daño realizado un cuarto adicional al daño. Pero cuando uno reconoce, o cuando se le hace reconocer a alguien que lo ha hecho con violencia, que lo ha hecho con maldad, la ley ordena que el pago sea por cuadriplicado. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Zaqueo es que él públicamente se está poniendo de pie y está reconociendo que él ha actuado con violencia. Que él ha actuado con violencia y que por lo tanto él está dispuesto a reconocer la gravedad de su culpa, la gravedad de su condición. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, nosotros no nos quedamos simplemente con una noción intelectual. Tampoco nos quedamos con una noción religiosa. Yo antes era católico, ahora soy evangélico. Yo antes era medio ateo y ahora yo participo todos los días en la iglesia. Lo que el Evangelio nos está demostrando es que cuando el Señor irrumpe en nuestras vidas de forma soberana, no por mi intención, sino por la intención de Dios, el Señor irrumpe y afecta el centro de mi vida, no la periferia, sino que el Evangelio afecta el centro de mi propia existencia. Eso es lo que ocurre con Zaqueo. Zaqueo se ve afectado en el centro de su vida, en el centro de aquello que era lo más importante, lo más significativo, donde estaba su mayor deterioro espiritual. Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, soy libre de mi amor al dinero. Y reconozco la gravedad de mi culpa, porque aquel que yo haya defraudado se lo voy a devolver cuadriplicado. Hermanos,
La salvación no es una noción intelectual. La salvación no es una declamación, es una transformación. Porque miren ustedes lo que dice el verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Si alguna vez tú quieres saber qué es la salvación de manera práctica, ahí la tienes. Y la salvación está personificada en Jesús. Jesús es la salvación. Jesús se reconoce como la fuente de salvación. Jesús personifica la salvación. Jesús ejecuta la salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo se manifiesta la salvación? En liberación y en reconocimiento de culpa. Eso es lo que nosotros podemos ver en la vida de Zaqueo. Nosotros reconocemos entonces estos dos aspectos que tienen que ver con la salvación y nuestra vida diaria, con el evangelio y la vida diaria, porque Jesús sigue afirmando y dice: por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque muchos consideraban que a un traidor como Zaqueo no era merecedor de ninguna de las promesas judías. Sin embargo, el Señor lo vuelve a ubicar, le vuelve a dar dignidad y vuelve a reconocer que él también es un merecedor de las promesas de Dios. Pero lo importante es que la salvación ha vuelto a la casa. Y la más bella afirmación, una de las más bellas afirmaciones del Señor es: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, pero el Señor busca y salva. El Señor encuentra y salva. Por lo tanto, el evangelio en la vida diaria no es solamente que yo sea capaz de articular verbalmente la salvación, sino que pueda ser capaz de vivir la salvación, que pueda ser capaz de experimentar la salvación en mi propia vida, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Pareciera que Jesús estaba de paso por Jericó, pero Jesús llega a tiempo donde Zaqueo, porque lo reconoce por su nombre, lo hace bajar, y el poder es tal que lo salva, lo transforma, lo libera, y al mismo tiempo hace que Zaqueo reconozca la gravedad de su culpa. El Señor no solamente encuentra, sino que el Señor salva. Y hermanos, nosotros que estamos viviendo en estos días en los que estamos aprendiendo de la verdad del evangelio, nosotros tenemos que ser capaces de poder articular en nuestras vidas el ejercicio de las buenas noticias en la transformación también de nuestras propias vidas. Zaqueo aparece en este texto en meros 10 versículos, pero en esos 10 versículos nosotros encontramos justamente la razón de ser del evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que el Señor es el que vino a buscar. El Señor es el que me encuentra. El Señor es el que irrumpe en mi vida, como encontró a Moisés en el desierto, fracasado luego de 40 años, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas, y el Señor lo llama y lo convierte en el estadista que fue. Es el mismo Señor que toma a Saulo en su caminar a perseguir a los cristianos, lo detiene y lo transforma para hacer de él un instrumento en su nombre. La salvación tiene que ver con el Señor que viene a buscar y a salvar. De tal forma, hermanos, que cuando nosotros experimentamos
el Evangelio en nuestra vida diaria es experimentar cada una de las cosas que nosotros hemos venido afirmando. Cuando hablamos de sola escritura, no es solamente encontrar el concepto puro de esa afirmación, sino cómo ese concepto transforma mi alma. Cómo es que la sola palabra puede producir un cambio radical en mí. Cuando hablamos de solo Jesús, tenemos que encontrar no solamente el concepto de por qué entendemos que es solo Jesús el autor de salvación, sino cómo ese solo Jesús ha efectuado salvación en mi propia alma. Cuando hablamos de sola gracia, es entender también que fue solamente su gracia con la que yo me encontré y produjo un cambio radical en mi vida. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esas dos afirmaciones no son ajenas a todo lo que nosotros encontramos en el texto. Por ejemplo, si nosotros vamos un capítulo anterior, en el capítulo 18 nosotros nos encontramos con otra historia conocida, que es la historia del joven rico. Ustedes la conocen abundantemente, no son historias nuevas para nosotros, pero es interesante que cuando el Señor lo llama en este intento aparentemente fallido por salvación, en un hombre que aparentemente lo tenía todo, porque el joven rico, a diferencia de Zaqueo, parecía que lo tenía todo. Y si nosotros leemos el verso 23, dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Recordemos la historia. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y dónde lo vemos? En Zaqueo. Zaqueo no era un hombre religioso. Zaqueo no va donde el Señor y le dice: Señor, todo lo he guardado desde mi juventud, no me falta nada. Zaqueo era un hombre sin Dios. Pero justamente el Señor nos demuestra de manera soberana que no se trata del joven rico, que no se trata de quien quiere ni de quien corre, sino de quien tiene Dios misericordia. Esa es la afirmación de este pasaje, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No se trata del joven rico tomando dos opciones, se trata del Señor cambiándole el corazón. Y eso es lo que nosotros vemos en Zaqueo más adelante. Era un hombre completamente sin Dios, en donde se prueba lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque es una transformación de un Señor Jesucristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, en estos días nosotros hemos confirmado la verdad de Dios. Ahora en nuestras vidas nos toca confirmar la verdad del Evangelio. Que nosotros podamos ser capaces de poder decir: hoy ha llegado la salvación a mi vida, porque el Señor Jesucristo ha producido en mí libertad y reconocimiento de quién soy yo. Si hay algo, hermanos, que le falta a nuestro testimonio, que le falta a nuestra proclamación de la fe, por decirlo de otra manera, es poder dar testimonio de dónde nos sacó el Señor y del cambio radical que Él ha producido en nosotros. No se trata simplemente de una defensa intelectual, sino que se trata de un testimonio demostrativo del poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que reconocer esa grandeza y tenemos que reconocerla de manera particular
en nuestras vidas. Por eso yo quiero invitarles ahora a que nosotros podamos recordar nuestro propio testimonio, que nosotros podamos recordar por un momento de dónde nos sacó el Señor, podamos recordar por un momento cómo es que nosotros y en qué condición nosotros llegamos a sus pies. Yo quisiera invitarles a que cerremos nuestros ojos un instante y podamos adorar al Señor y reconocer su grandeza, que podamos reconocer una vez más y podamos reconocer de qué el Señor nos liberó. ¿Cuál era la gravedad de mi culpa que yo estoy dispuesto a reconocer que la sangre de Jesús me limpió justamente de esos pecados? Vivir el Evangelio en la vida diaria significa reconocer que nosotros proclamamos buenas noticias, las buenas noticias de nuestra liberación y las buenas noticias de nuestra transformación. Yo quisiera invitar al equipo de adoración, por favor, si pueden pasar un instante y podamos prepararnos, porque hemos escuchado demasiado, hemos celebrado la gracia de Dios, pero ahora yo quiero que le hagamos carne esa celebración de la gracia. Antes de que continuemos con los temas, esto es como un paréntesis, vamos a hacer un puente entre todo lo que hemos escuchado hasta ahora y lo que seguiremos escuchando, pero ese puente tiene que ver con nuestra capacidad de honrar al Señor por su salvación en nuestras vidas. Señor, yo estaba perdido. Señor, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Señor, esta era la condición de mi alma. Este era mi esclavitud. Y esto es, Señor, aquello que tú liberaste en mí. Señor, yo quiero reconocer la gravedad de mi falta y quiero reconocer el poder salvador de Cristo Jesús en mi propia vida. Señor, yo quiero alabarte y bendecirte no solamente por tu verdad revelada, sino por tu verdad aplicada en mi propia vida. Señor, quiero reconocer en esta tarde que cuando tú dices y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nosotros queremos, Señor, afirmar en este lugar que tu verdad nos ha liberado. Señor, queremos que tú pongas un cántico nuevo en nuestro corazón, que nosotros podamos afirmar de manera sincera y correcta, Señor, que tú un día así en medio de nuestras ciudades, del medio del trajín diario, en medio de nuestras actividades, tú, Señor, nos detuviste en el camino, nos encontraste y nos brindaste la salvación que tú solamente puedes ofrecer. Señor, queremos que tú pongas, Señor, esa declaración de afecto hacia ti. Queremos, Señor, que tú pongas en nosotros el reconocimiento de tu salvación, porque lo que era imposible para nosotros, para ti fue posible. Lo que nosotros éramos incapaces por estar muertos en nuestros delitos y pecados, tú, Señor, efectuaste una transformación. Pero yo también quiero, Señor, reconocer que, aunque entiendo perfectamente las verdades del Evangelio, muchas veces me he debilitado en los resultados del Evangelio en mi propia vida. Señor, yo quiero pedirte perdón, porque muchas veces, Señor, yo puedo proclamar verbalmente el poder y la realidad de tu Evangelio cuando veo debilitado en mi propia vida el poder, Señor, transformador del Evangelio en mí. Señor, yo quiero pedirte que el mismo poder, Señor, con el que proclamo y entiendo tu palabra, sea el mismo poder con el que viva, Señor, la vida transformada y nueva que tú viniste a ofrecerme. Que una vez más, Señor, nosotros podamos reconocer que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes, Señor, a poder erradicar de mi vida esas cosas viejas que yo a veces vengo trayendo en mi vida cuando yo declaro que soy nuevo en Cristo, pero hay muchas cosas viejas que deberían haber pasado, pero que todavía están en mí. Señor, tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdame, Señor, a gozarme en esa realidad. Y ayúdame, Señor, a reconocer que si ha llegado la salvación a mi vida,
es en liberación y en reconocimiento, Señor, de la gravedad de la culpa, Señor, que yo cargaba, Señor, cuando caminaba sin ti. Señor, por favor, ayúdanos Señor, a hacerlo de una manera sincera. Permítenos, Señor, ahora, Señor, que vamos a adorarte, que podamos expresarlo, Señor, en el testimonio de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, y mientras escuchamos los temas que continúan, que nosotros lo hagamos, Señor, en el reconocimiento de que la salvación también ha llegado a nuestra vida y que no solamente nos encontraste, sino que también nos sanaste, nos salvaste, nos transformaste. Bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.